Mi nuera se plantó en la puerta y dijo con frialdad: «No puedes entrar a la casa hasta que pidas perdón». Mi hijo agachó la cabeza en silencio, como si lo aprobara. Yo no lloré. Esa misma noche reuní los papeles en silencio y llamé al abogado, iniciando el plan que voltearía de cabeza toda su vida. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. No puedes entrar a la casa hasta que pidas perdón. Esa frase, esa voz, ese instante, no llegaron con gritos ni portazos. Llegaron con una calma cortante, como un fallo ya escrito, doblado y entregado en mano. Me quedé parada en la entrada de lo que se suponía era mi hogar después de 42 años, un matrimonio, 2 hijos y tantas cenas de Día de Gracias, escuchando a mi nuera decirlo sin pestañear. Sin alzar la voz, sin emoción, solo una línea ensayada. Me giré hacia mi hijo esperando algo, lo que fuera, un encogimiento de hombros, una tos, una protesta, aunque fuera una mirada de vergüenza. Pero Santiago solo miraba las tablas del suelo como si de repente fueran fascinantes. Con los brazos cruzados, no dijo nada. Traje las cajas de fotos, dije. Las del ático, dijiste que querías revisarlas. Revisaste nuestras cosas, mamá, interrumpió Claudia, sin pedir permiso. ¿Nuestras cosas? Miré las 2 cajas viejas en el porche, el uniforme militar de mi esposo, las fotos de bebé de Santiago y Angelina, las cartas de mi madre, todo guardado en mi ático, en mi casa. Bueno, en nuestra casa, supongo. Desde que Santiago empezó a pagar los impuestos hace 10 años y pusimos el título a nombre de los 2 por conveniencia legal. No pensé mucho en eso entonces. Recién había enterrado a Hassen y Santiago dijo que sería más fácil, ese tipo de fácil que no parece traición hasta que ya es tarde. No estaba husmeando, dije en voz baja. Estaba preservando. Ese uniforme, Hassen lo cuidó 40 años. Pensé que a Angelina le gustaría tenerlo. Claudia se rió, breve, sarcástica. Angelina ni siquiera recuerda a tu esposo. Tenía 6 años cuando murió. Y no actúes como guardiana de la historia familiar solo porque acumulas cajas llenas de polvo. Santiago aún no levantaba la mirada. Empujé una de las cajas con la punta del zapato. Me voy, dije. Pero no pienso disculparme por recordar a los que me amaron. Claudia cruzó los brazos. Entonces no eres bienvenida de vuelta hasta que lo hagas. Era tarde. La calle estaba en silencio. Ese silencio raro que tienen los suburbios en agosto, cuando las clases aún no empiezan, pero el verano ya se siente cansado. Me agaché despacio, las rodillas crujiendo como tablones, para levantar la otra caja. Ni una palabra de Santiago, ni un gesto. Al bajar del porche vi la ventana de la sala, el lugar donde Hassen solía sentarse con sus crucigramas y un plato de cacahuates. Las cortinas eran otras, los muebles también. Nada de él quedaba ahí. Caminé hacia mi coche. Aún estaba en la misma cochera donde estacioné cada día por 4 décadas. Todavía bajo el árbol de maple que plantamos cuando Santiago cumplió 10. No lloré, ni al retroceder, ni al pasar el buzón que decoraba en Navidad, ni al mirar las hortensias que Hazen plantó para mí, floreciendo junto a la cerca, azules como siempre. No lloré. Pero algo en mí, algo duro y paciente, se movió. Para cuando doblé hacia la avenida, ya había decidido. No tendrían que preocuparse por cerrarme la puerta, porque esa misma noche ya no sería su casa. Y así empezó. No con una pelea ni con una revelación dramática, sino con una frase dicha en un porche, por alguien que pensó que la amabilidad es opcional cuando uno envejece. Estaban equivocados. Puede que tengas 76 años, pero aún sé cómo respirar hondo, trazar una línea y cruzarla. Y estaba a punto de hacerlo. La cocina se sintió rara en cuanto entré. Demasiado callada, demasiado ordenada. Como un escenario armado para parecer habitado, pero vacío. Puse las cajas sobre la mesa y me quedé ahí un momento, sosteniendo los bordes como si fuera a levantarlas de nuevo, empujarlas lejos o gritar contra ellas. Me senté en la silla más cercana a la ventana.
la que aún crujía como solían hacerlo las rodillas de Hassen. Afuera, el patio parecía detenido en el tiempo. La misma lavanda crecida además, el mismo pedazo de pasto donde Santiago había levantado una casita del árbol con su papá. Ahora el árbol estaba solo, sin las tablas, como si hubiera perdido su propósito. Metí la mano en la caja y saqué una foto. Santiago, de 10 años, sonriendo tan grande que parecía no tener espacio para la tristeza. Le faltaba un diente, un calcetín arriba y otro abajo. Mi letra al reverso. Cumpleaños de Santiago, pastel de chocolate, día con viento. Guardé esas cosas por décadas, no por su valor, sino porque eran pruebas. Pruebas de que había estado, de que había amado, de que trabajé, cociné, lloré, pagué cuentas, tapé goteras y me quedé en cada noche de fiebre, de pleitos y de miedo. Y hoy todo eso se resumía en una frase. No puedes entrar a la casa. Fui al gabinete y me preparé un té, más por costumbre que por necesidad. La tetera silbó y yo miré la flama, viéndola bailar como una pregunta que no me atrevía a soltar. Cuando Hassen murió, fue de golpe. Una embolia. Un instante estaba a mi lado, tomando sopa y leyendo en voz alta alguna nota ridícula, y al siguiente se había desplomado, la cuchara golpeando el plato. Le sostuve la mano mientras llegaba la ambulancia. Nunca olvidé lo frío que se sintió el cuarto después de que se lo llevaron, como si el duelo cambiara hasta el aire. Los meses siguientes fui una sombra. Gente que venía, gente que se iba, cazuelas que aparecían y desaparecían. Santiago ayudó con los papeles del banco, el seguro, los impuestos. Era bueno entonces, atento, o quizá yo necesitaba que lo fuera. La casa se volvió más silenciosa, no vacía, solo más delgada, como si las paredes hubieran soltado el aliento. Volví a dar clases a medio tiempo, a ayudar en la biblioteca, a tejer para los recién nacidos del hospital. Seguí moviéndome, no sabía hacer otra cosa. Luego apareció Claudia. Hermosa, eficiente, el tipo de mujer que nunca olvida un cumpleaños, pero siempre olvida escuchar. Desde el inicio, me trató como un estorbo momentáneo, un resto de la versión anterior de Santiago que ella quería borrar. Traté de ser amable, de no estorbar. Nunca opiné de la decoración, ni siquiera cuando pintó encima del mural que Hassen había hecho para el cuarto de Angelina. Me lo tragué todo, porque veía feliz a Santiago, porque Angelina era chiquita, porque creí que algún día la bondad alcanzaría. Pero la bondad no es contrato, no te da nada firmado y al parecer ni siquiera te abre la puerta. Regresé con mi té a la mesa y miré de nuevo las cajas. Cada objeto tenía un peso, un costo. No veía recuerdos, veía pruebas de todo lo que puse en esa vida, en esa casa, en ellos. ¿Y querían una disculpa? ¿Por qué? ¿Por guardar memoria? ¿Por no desaparecer en silencio? Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Me quedé inmóvil un segundo y luego me levanté. Era Bárbara, mi vecina de casi 30 años, la que aún me llevaba jitomates en verano y me decía, Bim, como cuando teníamos 25. Te vi llegar, dijo, extendiéndome una cajita. Pay de durazno recién hecho. Bárbara, dije con la voz temblorosa, tú siempre apareces cuando el mundo se derrumba. Sonrió, pero sus ojos eran filosos. Te ves cansada. Lo estoy. ¿Quieres hablar? Aún no. Asintió. Bueno, come. Luego hablas. En ese orden. Tomé el pay, lo dejé en la barra y la vi cruzar de regreso el jardín. Tenía un mensaje en la contestadora, de Angelina. Hola, abuela. Papá dijo que no te sentías bien. Solo quería decirte que te quiero. Llámame si necesitas algo. No me sentía bien. Solté una risa apagada, amarga. Ya estaban reescribiendo la historia, pero qué lástima para ellos. Yo seguía teniendo la pluma. Hassen y yo compramos esta casa en la primavera de 1981. Costó más de lo que podíamos pagar y tenía menos espacio del que queríamos. Las tuberías silbaban, el techo goteaba en la esquina sureste y el pórtico se inclinaba como si guardara un secreto. Pero era nuestra. Firmamos los papeles con las manos temblando y una emoción nerviosa, esa mezcla de miedo y necesidad que llega cuando uno hace algo arriesgado.
Él me cargó en brazos al cruzar la puerta, como en una película tonta. Ni siquiera habíamos sacado los platos de las cajas. El linóleo de la cocina ya se despegaba en las orillas, y recuerdo a Hassen agachado con un martillo, intentando clavar de nuevo el borde mientras yo sostenía una bolsa con sopas enlatadas y una botella de vino barato. Me miró y dijo: «Arreglaremos este lugar, Wim. Lo llenaremos con nuestras vidas». Y así fue. Encontré ese recuerdo en una libretita manchada en el fondo de una caja. Hassen solía escribir ahí sus listas de pendientes, como un hombre que planeaba vivir para siempre. Válvula del cuarto de lavado, cambiar barandal del pórtico, aceitar el cerrojo del portón y debajo de todo, en letra más pequeña y casi tímida, planear fin de semana de aniversario, llamar a la florería. Cerré la libreta y miré las paredes de la cocina. Nada aquí era hermoso según las revistas, pero cada rincón era nuestro. El rayón en el azulejo junto a la estufa cuando Santiago dejó caer una sartén de hierro. Las perillas disparejas de la despensa que Hassen compró en una venta de garage, convencido de que tenían personalidad. La luz entrando a la mesa justo a las 4:10 de la tarde todos los días del año. No eran adornos, eran pruebas. Yo estuve aquí. Yo viví aquí. Y ahora querían sacarme de mi propia vida como si fuera una visita incómoda. Cuando Santiago tenía 9 años, se rompió el brazo al caerse del columpio en el patio. Hassen trabajaba tarde esa noche y yo lo llevé cargando al carro, le envolví el brazo con una toalla y manejé 45 minutos hasta la sala de emergencias más cercana que aceptaba nuestro seguro. Me quedé con él toda la noche, leyéndole chistes de una revista gastada mientras lloraba contra mi suéter. Santiago no recuerda esa noche, o finge no hacerlo. Lo que sí recuerda es que guardaba demasiadas cajas, que usaba zapatos viejos y que no entendía cómo funcionaban los iPhones. En algún momento pasé de ser su sol a convertirme en un estorbo. Pensé que había sido cuidadosa. Pensé que había ajustado mi órbita para darle espacio, pero ahora veo que siempre iba a ser demasiado presente, demasiado incómoda. Los papeles legales aún estaban en el cajón lateral de mi escritorio. Propiedad en común, firmada y notariada. Se suponía que facilitaría las cosas después de que Hassen muriera. Santiago ofreció ayudar con los impuestos y yo estaba demasiado cansada para discutir. El abogado dijo que todo estaba bien, que conservaría el derecho de uso total, que nada cambiaría, y por un tiempo así fue. Después llegaron las remodelaciones, idea de Santiago. La cocina necesitaba modernizarse, la pintura era deprimente y él conocía a un contratista. Pagué la mitad, luego más de la mitad, luego todo. Pensé, vendrá más seguido si siente que es su casa también. Pero no construía un puente, construía una coartada. Cuando mencioné vender la casa el año pasado para mudarme a un lugar más pequeño, quizá a una comunidad con mujeres de mi edad, Santiago dijo que no. Muy riesgoso, demasiado cambio. Dijo que complicaría la herencia. Dijo que estaba segura aquí. Qué curioso. Segura. Nunca había pensado que la seguridad pudiera sentirse como una jaula hasta entonces. Miré otra vez la habitación. La mesa estaba rayada y manchada, un poco dispareja, pero ahí jugamos miles de rondas de dominó. Las cortinas eran viejas, la estufa caprichosa y las tablas del suelo crujían en patrones que conocía de memoria. Esta casa no necesitaba rescate, necesitaba ser soltada. Me levanté, caminé al cajón y saqué los papeles, el sello notarial, la clave de la propiedad, la tarjeta del agente inmobiliario que Santiago una vez me recomendó, pero nunca llamé. Puse todo sobre la mesa junto al pay de durazno intacto. No necesitaba su permiso, solo requería el mío. El banquero se llamaba Carlos, tenía un rostro joven con la cortesía de un viejo. Y cuando entré a la sucursal esa mañana, usando el mismo abrigo que llevé al funeral de Hassen, se levantó como si yo tuviera cierta importancia. Le dije, quiero hacer algunos cambios respecto a la escritura de mi propiedad. Y agregué, prefiero hablar con alguien que tenga claro el tema de la copropiedad en Jalisco. Parpadeó una vez y luego asintió. Por supuesto, señora López. Pasemos a la sala de juntas. Yo ya estaba preparada. Título original, copias de los impuestos de los últimos 5 años, cartas de la aseguradora y la nueva valuación que enviaron tras añadir el cercado,
Otro regalo de Santiago que pagué íntegro. Carlos revisó todo con calma, como pesando cada palabra antes de pronunciarla. Al llegar a la línea donde aparecía Santiago López como copropietario, se detuvo y me miró. ¿Ha habido algún desacuerdo?, Zrenia preguntó. No realmente, respondí, juntando mis manos sobre el regazo. Solo claridad. Asintió y tecleó algo en su computadora. Ajustó sus lentes y mantuvo un tono neutro. La casa está registrada como copropiedad en común. Eso significa que su parte es suya para disponer de ella como quiera. Puede vender su participación o la propiedad completa si la otra parte accede, o iniciar un proceso legal si no. Sonreí, delgada y ensayada. No quiero pleitos, Carlos. Solo deseo vender la casa. ¿Y su hijo? ¿Firmará? Zrenia deslicé un papel hacia él. Aquí está el registro de todos los pagos de hipoteca que he hecho desde que murió Hassen. Aquí el préstamo sobre el valor de la casa que tomé para pagar la maestría de Santiago. Aquí el acuerdo firmado donde él y yo establecimos que tenía derecho a vivir en la casa hasta mi muerte o hasta venderla, lo que ocurriera primero. Carlos leyó el documento. Esa cláusula ayuda. Técnicamente, si usted decide vender, él no puede impedirlo. Puede objetar la valuación, pero no la venta. Asentí. Entonces quiero una valuación completa, lo más pronto posible. Pagaré lo que sea necesario para agilizarlo. Carlos tomó nota. Conozco buenos valuadores que podría recomendar, pero para dejar claro, ¿piensa vender la casa familiar? No vendo una casa, respondí. Vendo el derecho a borrarme de mi propia vida. Levantó la vista, pero guardó silencio. Carlos, le dije, ¿alguna vez ha caminado por su cocina y descubierto que alguien más acomodó cada cajón? ¿Alguna vez se ha sentado en su mesa y sentido que era un invitado? No respondió. No hacía falta. Salí del banco con una lista de evaluadores y una cita para el viernes, 2 días después. Crucé a la cafetería frente a la sucursal y me senté junto a la ventana. Pedí té, aunque hacía demasiado calor para tomarlo. Observé los autos pasar. El celular vibró. Un mensaje de Santiago. Angelina quiere pasar este fin de semana. Te extraña. Por favor, no hagas las cosas incómodas. Sin disculpa. Sin preguntar cómo estaba. Solo la petición de que me portara bien. No contesté. En su lugar, abrí mis contactos y encontré el nombre del abogado que Hassen y yo usamos al redactar nuestro primer testamento. Juan Castillo. Según la página web, seguía en activo. La recepcionista contestó en el segundo timbrazo. Despacho Castillo y Bell. Mi nombre es Bimorí López, dije. Estoy haciendo cambios en mi herencia y quiero que el proceso sea rápido e irreversible. Dudó. ¿Irreversible? No me interesan las segundas oportunidades, contesté. Solo que quede limpio. Acordamos una cita para el lunes. Ya en casa, me senté de nuevo en la cocina. Miré las cajas, el cuaderno, las fotografías. Dijeron que tenía que pedir perdón si quería volver a entrar a la casa. Nunca imaginaron que la vendería en su lugar. No supe nada de Santiago al día siguiente. Ni una llamada, ni un mensaje. Silencio. Supongo que pensó que me había ido a Salk, que pasaría unos días rumiando la culpa antes de regresar arrastrándome con alguna disculpa. Siempre subestimó cuánto podía permanecer inmóvil y la fuerza con la que mantenía algo una vez que lo decía en voz alta. Pero en realidad nunca se trató de la casa, era del cambio, de esa lenta y callada desaparición que empieza con pequeños desaires, que te interrumpan en la mesa, que te dejen fuera al planear viajes, que te arranquen el control de la tele como si tus gustos se hubieran caducado el mismo año en que tu licencia de manejo comenzó a mostrar arrugas. Eso es lo que Claudia nunca entendió. No la resentía por ser organizada o por opinar demasiado. La resentía porque pensaba que yo no notaba la manera en que reescribía el ambiente, cómo quitaba las fotos de familia y las reemplazaba con cuadros sin alma, cómo decía que la cocina era su espacio, aunque yo había horneado más de 400 piezas de pan de plátano en esas encimeras antes de que ella siquiera pusiera un pie ahí. Tenía a Santiago amarrado, pero no de manera brusca. Era suave, disfrazado de culpa. No decía,
No escuches a tu madre, decía, solo intento que las cosas sean más fáciles para todos. Y Santiago, que Dios lo ayude, confundió eso con bondad. La primera grieta real apareció hace 5 años. Angelina acababa de cumplir 16 y me ofrecía ayudar con su primer coche, algo usado, pequeño, seguro. Había guardado ahorros de un trabajito que tomé organizando archivos en la biblioteca. Se lo conté a Claudia mientras tomábamos café. Ella sonrió con cortesía y dijo: «Gracias, Bimorí, pero queremos enseñarle a Angelina el valor de ganarse las cosas», lo cual habría sido noble si no le hubieran comprado un Honda Civic nuevo la semana siguiente como sorpresa. No me molestó que no necesitaran mi dinero, me dolió que no quisieran mi ayuda. Hassen solía decir que la gente deja de escuchar a sus madres en cuanto encuentran a alguien que los adule mejor, y supongo que tenía razón. Claudia sabía cómo alabar, sabía cómo decir «eres tan inteligente y tan proveedor», con ese tono justo en su voz. Santiago brillaba bajo esa luz como un girasol, y yo era la sombra. Dejé de llevar panqués a su casa, nunca se los comían. Dejé de ofrecerme a cuidar a Angelina cuando iba a la secundaria. Contrataron a alguien más estructurado. Dejé de dar regalos de cumpleaños que ellos no hubieran elegido antes. Y cada año el espacio que ocupaba se reducía, mis opiniones más calladas, mi rol más apagado, hasta encogerse en una sola palabra: disculpa. ¿Por qué? ¿Por preocuparme demasiado? ¿Por aferrarme a lo que ellos querían olvidar? No, gracias. El equipo de evaluación llegó el viernes por la mañana. 2 mujeres, eficientes, amables, un poco formales de más, pero recorrieron la casa con respeto, no con juicio. Una de ellas se detuvo en el pasillo, mirando la foto de Hassen con su uniforme. ¿Su esposo?, preguntó. Sí. Falleció en 2009, asentí. Tiene unos ojos muy nobles. Esa fue la primera cosa amable que alguien me dijo en semanas. Terminaron rápido, tomaron sus notas y prometieron un informe para el lunes, el mismo día que vería al abogado. Esa tarde hice un pie. Sin razón, solo para mí, de moras azules, el favorito de Hassen. Me comí una rebanada caliente del horno, descalza en la cocina. El olor a azúcar y limón llenaba la casa como un canto. Y por primera vez en años no puse un segundo plato. Claudia nunca gritaba. Esa era su genialidad. Su filo venía envuelto en cortesías, sus cortes cubiertos de seda. Nunca fue un «no eres bienvenida aquí». Era más bien un «quizás te sentirías más cómoda en tu propia casa». Nunca dijeron más. No queremos tu opinión, pero mantengamos las cosas simples esta vez. La primera vez que comprendí lo que ella pensaba de mí fue en la Navidad después de que Angelina cumplió 11 años. Había pasado una semana tejiendo una bufanda de lana gris, suave, con encaje delicado, un patrón que había memorizado en los 80. Angelina la abrió, parpadeó y sonrió con cortesía. Antes de que pudiera decir algo, Claudia se rió y comentó: «A la abuela le encantan sus proyectitos, ¿verdad?». Y así, el regalo se convirtió en una rareza, una reliquia, algo anticuado y sin valor. Esa noche la encontré colgada en el respaldo de una silla, olvidada. Nunca volví a tejer para ellos. Hubo otros momentos, cientos, desaires silenciosos que no cortan, pero dejan moretón igual. Una vez corrigió mi gramática a mitad de una frase mientras yo leía en voz alta una carta de Hassen. Otra ocasión puso los ojos en blanco cuando llevé mi propio pie al Día de Acción de Gracias, diciendo que quizá tendría demasiado azúcar para Angelina. Cosas sutiles, disfrazadas de ayuda, pensadas para encogerme sin enfrentamientos. ¿Y Santiago? Siempre se reía con nerviosismo, cambiaba de tema o decía: «Ella lo dice con buena intención». Pero yo sabía lo que era. Se siente cuando alguien espera a que dejes de ser necesaria. Traté de convencerme de que era cuestión de generaciones, que simplemente no entendía lo que significaba sostener un hogar en tus manos durante 40 años, que no era malicia, solo diferencia, pero hasta esa excusa se fue desgastando, porque en cierto punto ya no fue olvido, se volvió borrarme. Yo solía tener una silla en su sala, nada lujosa,
solo un sillón viejo que habían tomado de mi estudio cuando quisieron un rincón de lectura acogedor. Me sentaba allí en las visitas, usualmente callada. Miraba a Santiago y a Angelina discutir sobre la universidad o reírse con un programa que yo no conocía. Un día llegué y ya no estaba. Cuando pregunté dónde se había ido, Claudia sonrió y dijo: no combinaba con el nuevo acomodo. Me ofreció asiento en la barra, en un banquito sin respaldo. Me quedé 5 minutos. Luego dije que estaba cansada y me fui temprano. Nunca preguntaron por qué. Así es como sucede. No con peleas, sino con sustituciones. Tu silla, tu guiso, tus tradiciones, tu espacio. Uno a uno, en silencio, se van apagando. Y cuando por fin hablas, cuando dices, ¿esto duele? O ¿no me siento bienvenida?, te miran como si la que hubiera cambiado fueras tú. Dijeron que exageraba, dijeron que malinterpretaba, pero cuando dejé esas cajas de fotos, las mismas que decían ocupaban demasiado espacio, y me encontré con la puerta cerrada en una casa que yo había pagado, todas las ilusiones se rompieron. No era un malentendido, no era una ficción, no me estaban sacando de la propiedad, sino de la historia. Ya no era la matriarca, no era conveniente. No supieron cómo desecharme con educación. Así que intentaron desgastarme con silencio y sugerencias. Y cuando eso no funcionó, me pusieron una condición: pide perdón. Supongo que pensaron que yo tendría miedo de perder lo último de pertenencia que me quedaba. Pero ese fue su error. Nunca temí perder mi lugar en su casa. Lo que temía era perder mi lugar en mi propia historia. Y ese miedo, bueno, ese miedo ya no existía. Me desperté a las 4:43 de la mañana, sin alarma, sin ruido. Solo ese despertar que llega cuando algo dentro de ti ya tomó una decisión mientras dormías. La casa estaba oscura y el aire tenía esa quietud previa al amanecer, donde el silencio pesa más de lo normal, como si supiera que algo está a punto de cambiar. Me senté mucho tiempo en la orilla de la cama, con los pies firmes en el piso, esperando que dejaran de temblarme las manos. Nunca lo hicieron. Aún así me levanté. No preparé café. Tampoco prendí la radio como de costumbre. Solo caminé despacio hasta la puerta trasera. Salí al porche y escuché. Las campanillas del vecino tintineaban sin viento. Un perro ladraba a lo lejos. Los postes de luz parpadeaban sus últimos destellos antes de que la claridad los volviera inútiles. Recuerdo que Hassen me dijo alguna vez: hay diferencia entre rendirse y decidir que ya acabaste. Lo comentó después de renunciar a un trabajo que lo desgastó 20 años. Entonces no lo entendí. Hoy sí. No estaba renunciando a mi familia. Solo había terminado de hacer castings para un papel que nunca pensaron darme. La agente de bienes raíces llamó a las 9 en punto. La había encontrado en internet la noche anterior. De mediana edad, sonrisa segura, sin excesos de simpatía. Se llamaba Irma Torres. Cuando le expliqué que necesitaba a alguien que no se acobardara ante situaciones difíciles, ella solo respondió: ¿cuándo puedo ver la propiedad? Al mediodía ya estaba en mi sala, portapapeles en mano. Es un buen espacio, comentó, recorriendo las habitaciones como alguien que ha visto 1000 cocinas y distingue en segundos si guardan recuerdos o solo planes de comida. Huesos sólidos. Le dije que la instalación era nueva, pagada en efectivo el año pasado. Ella asintió. ¿Va en serio con la venta? Tan en serio como el cáncer. Solté sin pensarlo. Me miró con cuidado, sin indagar más. Necesitará una preinspección. Tengo a alguien. La próxima semana podemos tomar fotos. Primero la publicamos en privado, probamos el mercado. ¿O quiere jornada de puertas abiertas de inmediato? Nada de eso. Quiero compradores que lo pidan, no extraños hurgando en mis cajones. Esbozó una leve sonrisa. Entendido. Mientras revisábamos papeles, no podía evitar mirar la sala. Limpia, pero usada. Nada de moda, nada preparado. Solo pedazos de una vida. Una vida que hasta hace una semana pensé terminar aquí. Pero no me quedaba por terquedad. No me quedaba por orgullo. Simplemente había supuesto que tenía más tiempo. Tiempo para que me necesitaran. Tiempo para importar. Irma preguntó si había restricciones que debía saber,
conflictos de título, deudas, pleitos familiares. Le conté todo, sobre la copropiedad, sobre Santiago, sobre la cláusula que respaldaba mi derecho de vender. Su pluma se detuvo apenas al oír su nombre. ¿Él sabe que la va a alistar? Todavía no. No dijo nada. Solo escribió su número y lo deslizó sobre la mesa. Llámeme, dijo, en cuanto lo haga. Esa noche empecé a empacar. No todo, solo una caja. La rotulé, cosas que eran mías. Dentro guardé el reloj de pulsera de Hassen, una foto nuestra del primer año de casados, sus ojos aún temerarios, los míos aún seguros, un libro de poemas que nunca presté a nadie y la llave de una casa que estaba lista para soltar. Irma volvió el lunes por la mañana con un hombre llamado Miguel, de unos 40 y tantos, voz suave. En lugar de portapapeles, llevaba una libreta de cuero. Preinspección, dijo. No me tomará más de 1 hora. Le di libertad de recorrer la casa. Lo observé desde la cocina mientras se movía con calma por las habitaciones, golpeando paredes, revisando debajo de fregaderos, probando enchufes como si leyera el pulso del lugar. Traté de ocuparme, limpié la estufa, doblé 2 veces un trapo de cocina. Nada se sentía real. Era como ver cómo mi vida se iba desarmando en silencio. Cada paso que él daba soltaba otro hilo. No con violencia, sino con suavidad. Como si la casa ya hubiera empezado a soltarme. Irma estaba en la mesa, tomando café que yo había preparado por costumbre. Tengo a una pareja en mente, dijo. Él es bombero jubilado, ella enfermera escolar. Quieren algo más pequeño, pero no demasiado. Tienen 2 hijos, adultos. Vienen a visitarlos 1 vez al mes, mandan tarjetas todavía. Eso me hizo sonreír. Ella miró alrededor. Casas así ya casi no se ven, con historia, los compradores la sienten apenas entran. Yo respondí, a veces las historias cansan a la gente. La esposa de mi hijo cree que la historia solo llena de cosas. Irma dejó su taza despacio. La historia es lo que hace que una casa se venda. Miguel regresó con su lista. Unos apuntes. Nada grave. La cimentación está bien. El techo sólido. Un poco de sellador en el baño de arriba. Fácil de arreglar. Irma sonrió. La ponemos en lista para el jueves. En silencio, como pediste. Si llega la oferta correcta, ¿estás lista para moverte rápido? Miré la cocina. La ventana donde Hassen se paraba los domingos a beber jugo de naranja. El sitio junto a la estufa donde se quebró la loseta cuando Angelina dejó caer mi vajilla de boda. El gabinete con la bisagra floja que nunca arreglé porque nunca me pareció urgente. Estoy lista. Cuando se fueron, caminé sola por cada cuarto. No para llorar, solo para verlos. La sala aún olía a canela y libros viejos. La luz del pasillo seguía parpadeando cuando se encendía el lavavajillas. En el cuarto del fondo encontré una pantufla bajo la cama. Una mía, sin su par. Me senté en el piso y la sostuve como si fuera una foto. Ahí me cayó. No como un pensamiento, sino como certeza. Yo había amado esta casa más fuerte que nadie. Esa tarde recibí un mensaje de Angelina. Hola, abuela. Estaba pensando, ¿puedo pasar este fin de semana por los anuarios viejos que dijiste? Es para un proyecto escolar. Me quedé viendo la pantalla un buen rato antes de contestar. Siempre eres bienvenida, mi niña. Solo no tardes mucho. No le dije que quizás la casa ya no sería mía para entonces. No porque no confiara en ella, sino porque no quería que cargara con la culpa que sus padres se habían ganado. Apagué el celular y saqué otra caja vacía del closet. La marqué. Lo que sigue. Dentro puse la escritura. Irma llamó el miércoles en la tarde. No vas a creer esto, dijo, y se notaba la emoción contenida en su voz. Tuve a una pareja viendo la casa en la mañana. Sé que no estábamos haciendo visitas oficiales, pero insistieron. La habían visto por fuera el fin de semana y ya estaban enamorados. ¿Y? Hicieron una oferta, precio completo, Torres, sin condiciones. En efectivo, yo no dije nada al principio. Solo vi la esquina de mi mesa donde el barniz se había gastado de tantos codos
tazas y desayunos lentos. Irma siguió, más suave. Son de fuera, originarios de Jalisco. Su hijo murió hace 2 años. Era hijo único. Han estado buscando un lugar que se sienta real, no nuevo, no montado, vivido. Sus palabras me recorrieron como agua tibia. ¿Qué tan pronto quieren cerrar?, pregunté. A fin de mes, si aceptas. Eso me dejaba 2 semanas y media. Asentí, aunque ella no podía verme. Sí, dije. Hagámoslo. Al día siguiente me mandó los papeles para revisar. Me senté en la mesa de la cocina con el sobre manila cerrado durante casi 1 hora antes de abrirlo con el mismo cuchillo que Hazen solía usar para cortar tallos de rosas. El contrato de compraventa era claro, directo y definitivo, y mi firma bastaría para soltar 42 años en apenas 2 trazos. Firmé. No lloré. En lugar de eso fui al closet del pasillo y saqué la caja marcada con las cosas que eran mías. Le agregué 3 objetos más. Una lista del mandado con la letra de Hazen. Una servilleta de tela manchada para siempre desde la última cena familiar antes de que Angelina se fuera a la universidad. La llave del cobertizo del jardín que él levantó con sus propias manos. Luego abrí otra caja, la marqué con "No se viene conmigo" y ahí puse el adorno de pared con la frase "Vive, ríe, ama" que Claudia se empeñó en regalarme. El mandil que Santiago compró en una tienda enorme con la etiqueta Torres aún colgando. Una vela con un aroma que detestaba pero fingí gustar porque Angelina la escogió. Esa noche preparé sopa sencilla, callada, sin necesidad de raciones extras ni de pensar en quién pasaría por ahí. Encendí una vela, no la que me regalaron, y me senté a la mesa con mi propio libro. A mitad de la cena sonó el timbre. Casi no abrí, pero al hacerlo, Angelina estaba ahí, con la sudadera sobre la cabeza, el cabello recogido en un chongo, la cara cansada pero dulce. «Hola, abuela», dijo. «Sé que debí llamar. Simplemente no tenía ganas de hablar con nadie más que contigo». Me hice a un lado para dejarla pasar. «¿Anuarios?», pregunté. Sonrió. «Eso y todo lo demás». Nos quedamos en la mesa 1 hora. 2. Me preguntó por Hazen, por la casa, por la vieja caja de recetas en la que solía hurgar de niña. La dejé hablar, la dejé sentir, hasta que miró alrededor y dijo: «¿Es raro que me sienta más en casa aquí que con ellos?». Le tomé la mano sobre la mesa. «No, mi vida», le dije. «No es raro en absoluto». Nunca preguntó por qué algunas fotos ya no estaban en las paredes. Tal vez ya lo sabía. La casa no se resistió a la mudanza. Creí que lo haría. Pensé que las paredes pesarían más, que los cajones se pondrían duros, que cada objeto susurraría «no te vayas al tocarlo». Pero no, todo se dio sin protesta, como si hasta la casa entendiera que ya era tiempo. Empecé en el closet de la ropa de cama. Toallas viejas, gastadas de tan suaves, sábanas con el centro delgado de tanto uso. Me quedé con 3 juegos. Doné el resto. Ya no había a quien impresionar con fundas de almohada a juego. La cocina fue más difícil, no por las cosas, sino por los rituales. La tetera astillada que Hazen me dio en nuestro 10º aniversario. El refractario que usaba en cada fiesta. Un cajón lleno de tuppers sin tapa. No eran simples utensilios, eran un andamio. La estructura en la que me apoyaba para fingir que todo era normal aunque no lo fuera. Me permití llorar una vez, de rodillas en el suelo de la cocina, abrazando una taza de café que todavía guardaba la marca tenue del pulgar de Hazen en el esmalte. Él la usaba cada mañana. Nunca la lavé con fuerza, por miedo a borrarlo. La envolví en una toalla y la acomodé con cuidado en la caja marcada advertencias. Contraté a una mudanza, una compañía chica de aquí, 2 hombres en sus 30s. Uno con faja en la espalda que me decía señora hasta que le pedí que no. Fueron amables, cuidadosos y rápidos. No hicieron preguntas cuando señalé la pila de cajas marcadas solo bodega. Cargaron los muebles que conservé, una mecedora, un escritorio angosto, mi sillón de lectura favorito, y dejaron lo demás para que lo recogiera la donación. Aún no se lo había dicho a Santiago, al menos no de manera oficial. Él no me había buscado desde el mensaje sobre la visita de Angelina. Tal vez pensó que guardar silencio era más seguro. Quizá esperaba que yo lo dejara pasar, que lo tomara como un disgusto pasajero y me replegara otra vez al rincón que me habían asignado en la familia. Pero la familia había cambiado.
No porque me fui, sino porque dejé de pedir un lugar en la mesa. Mi nuevo espacio era una casita rentada en la orilla del pueblo, pequeña, con una recámara, un porche sencillo y un jardín invadido por romero. Desde que crucé la puerta, olía a libros viejos y a cedro. Me enamoré al instante. Allí no había muerto nadie. Nadie había discutido por la cena, ni desinvitado a una madre de su propia cocina. Estaba limpio, honesto, vacío y era mío. Esa primera noche me senté en el porche con una taza de manzanilla, mirando cómo el viento acariciaba el arbusto de romero como si le peinara el cabello. No había faroles, solo la luz de la luna y las sombras. No me sentía triste, me sentía en calma, como si todo el ruido se hubiera ido para darme espacio. El teléfono vibró en la mesa a mi lado. Lo tomé sin prisa. Angelina, papá vio el anuncio hoy. Está perdiendo la cabeza. Quiere hablar. ¿Qué le digo? Miré el mensaje y escribí. Nada. Que sienta lo que sembró. Dejé el celular y dejé que el viento siguiera moviéndose. Angelina volvió el sábado siguiente, esta vez con una bolsa de papel llena de escones y un cartón de jugo de naranja. Para tu refri parece vacío. Lo está, respondí, pero a propósito. Se sentó en la mesita junto a la ventana, observando el espacio. Está lindo, dijo. Tranquilo, huele a libros y a sal. Son los estantes de cedro en la vieja ventilación, sonreí. Con el tiempo se suaviza. Angelina no mencionó la casa. Yo tampoco. Hablamos de sus clases, de su servicio social, del muchacho que le gustaba pero no confesaba. La dejé marcar el ritmo, entendiendo que ella necesitaba la normalidad más que yo. Pero al rato, bajó la mirada a su vaso y dijo en voz baja: «Están enojados, abuela, muy enojados». «¿Quiénes? ¿Tu papá? ¿Tu mamá?» «Sobre todo papá. Dicen que no es justo que los sorprendieras así, que estás siendo dramática». Asentí, sorbiendo mi té. Tienen derecho a sus sentimientos. Pero... levantó la vista. ¿No vas a explicarles? ¿Decirles por qué? Me recosté en la silla. Angelina, tu padre no quiere explicaciones. Quiere que deshaga algo que lo incomoda. No es lo mismo. Ella frunció el ceño. Dice que lo quieres lastimar, que lo estás castigando. La miré con calma. Corazón, si quisiera castigarlo, lo habría dejado con el predial. Angelina soltó una risa que se quedó atorada en la garganta, esa que no sabe si está bien soltar. Le tomé la mano. No hice esto para castigar a nadie, lo hice para dejar de castigarme a mí misma. Sus ojos se humedecieron, pero parpadeó rápido. Hay algo más, dijo sacando un sobre doblado de su bolsa. Llegó al buzón de la casa vieja. Mamá no quiso traerlo, así que lo traje yo. Lo abrí con cuidado. Era un aviso final del banco, confirmación de venta, registro de transacción y un formulario de verificación de fondos. Y pegada, una nota en letra que no reconocí. Te deseamos paz en lo que venga. Guardé la carta y la dejé a un lado. ¿Les dirás a dónde va el dinero?, preguntó en voz baja. No, a menos que pregunten. Y si lo hacen, les diré lo que es suyo, nada más. Más tarde, esa tarde, caminamos por el jardín detrás de la cabaña, crecido, fragante, lleno de vida. Angelina cortó un manojo de ramas de romero y las ató con un listón de su mochila. «Para tu nueva cocina», dijo. Las puse en un frasco de vidrio junto a la ventana, al lado del molde para pay y del viejo reloj que Hassen solía darle cuerda. Esa misma noche llamé al banco. «Quiero abrir un fideicomiso», le dije al gerente. «Para mi nieta, con todo el monto, interés a largo plazo y protegido». Él preguntó si quería poner alguna condición. «Solo una», respondí. «Que nunca tenga que pedirle permiso a nadie para usarlo». El primer mensaje llegó a las 8:17 de la mañana. Santiago. «Mamá, vi el anuncio. Necesitamos hablar». Después sonó el teléfono. Lo dejé sonar. Y sonar. Y sonar. Para las 9 ya había dejado un recado. «Hola mamá. Mira, no entiendo qué está pasando. No puedes simplemente vender la casa. Esa era la casa de la familia. Mi casa. Ni siquiera lo hablaste conmigo. Por favor, llámame». Para el mediodía, los mensajes se volvieron más duros.
Estás siendo irracional. Esto no es propio de ti. ¿Qué intentas demostrar? Y luego, el que lo dijo todo sin decir mucho. Me has decepcionado de verdad. Me senté en mi pequeño porche con una taza de té tibio, releyendo esa frase. No con enojo. Ni siquiera con tristeza. Solo con claridad. Porque lo que realmente quiso decir fue: no te quedaste en la caja que te construimos. Te saliste. Sin permiso. No respondí. Al caer la tarde, Claudia también se unió al coro. Mandó un mensaje largo y estructurado, como si estuviera redactando una queja formal. Entendemos tu dolor, pero decisiones como esta afectan a todos. Pudiste habernos involucrado en el proceso. Has desestabilizado la estructura familiar y generado confusión en Angelina. Esperábamos más de ti. Me reí, en voz alta, no con amargura, ni con crueldad, solo, con sinceridad. La estructura familiar de la que hablaban había sido de una sola vía durante años. Un puente con peajes que solo se cobraban de mi lado. Nunca preguntaron qué necesitaba, cómo me sentía, si era feliz. Asumieron que mi silencio era conformidad, que mi presencia significaba aprobación. Pero yo no era una estatua en la foto familiar. Era una persona, y por una vez había actuado como tal. También ignoré el mensaje de Claudia. Más tarde, cuando el viento empezó a soplar y las ventanas de la cabaña crujían en sus marcos, el teléfono volvió a sonar. Era Angelina. Contesté. «¿Saben del fideicomiso?», dijo en voz baja. Cerré los ojos. ¿Cómo? Papá se volvió loco después de que se procesó la transferencia del título. Empezó a revisar las alertas del banco, quizá esperando que fuera un error. Vio el movimiento. Llamó al banco. El gerente no le dio muchos detalles, pero obtuvo lo suficiente. No dije nada. Están furiosos. Nunca los había visto así. ¿Te dijeron algo directamente? Number hizo una pausa. Pero me tratan como si fuera una extraña. Mamá ha estado fría. Papá sigue diciendo cosas como: esto es lo que pasa cuando se rompe la lealtad. Solté el aire despacio. No les debes ninguna defensa. Lo sé, pero es difícil, abuela. Los quiero, incluso cuando son así. Lo sé, mi vida. Hubo un largo silencio en la línea. Luego susurró: ¿lo hiciste por mí? ¿El fideicomiso? Lo hice por mí, respondí. Y te incluí, porque siempre me has visto. Nunca me hiciste sentir pequeña. Otra pausa. Luego, en voz baja: gracias. Después de la llamada, finalmente escuché el recado de Santiago. Sonaba cansado, ya no enojado, simplemente confundida. No tenías por qué apartarnos, mamá. No entiendo qué fue tan imperdonable de lo que hice. Pero si esto es lo que de verdad quieres, supongo que ya no queda nada más que decir. No fue imperdonable, pensé. Solo fue algo imposible de olvidar. Y hay una diferencia. Fui al escritorio, saqué una libreta y escribí una carta. No pensaba enviarla. Solo necesitaba escribirla. Querido Santiago, no te diste cuenta la última vez que puse la mesa para ti. No notaste cuando dejé de hacerlo. No preguntaste por qué me callaba. Solo agradeciste el silencio. No hiciste una gran crueldad. Hiciste cientos de pequeñas, y cada vez te perdoné sin decir nada. Eso no significa que no me debieras una. El amor no es una deuda que se cobra, Santiago. Pero el respeto sí. Ya no estoy enojada. Solo terminé de entregarme sin medida. Cuídate, mamá. Doblé la carta, la guardé en un sobre y la escondí en el fondo de un cajón. Algunas verdades no están hechas para enviarse, sino para escribirse y así dejar de cargarlas. El tren arrancó de la estación sin más. No fue una gran despedida, ni una multitud de adioses. Solo un suave avance y el murmullo constante del movimiento. Me senté junto a la ventana, con las manos alrededor del termo que Angelina me había dado en el andén. Manzanilla con un chorrito de miel. ¿A dónde vas, abuela?, me preguntó esa mañana. Al sur, respondí. A un lugar donde no tenga que justificarme. No discutió. Solo me abrazó fuerte, metió el té en mi bolso y dijo: manda una postal. La cabaña no era para siempre, tampoco el pueblo. Lo supe desde el inicio. No había huido para levantar un nuevo capítulo con dirección fija.
Solo necesitaba espacio para respirar sin que la memoria ocupara cada rincón. Así que empacaba ligero. 2 maletas, un bolso de mano y un cuaderno. Sin fotos, sin cubiertos en juegos completos. Solo las cosas que eran mías antes de que alguien más las reclamara. El tren vibraba con suavidad, el ritmo de las vías como un corazón prestado por un tiempo. Tras la ventana, los árboles se abrían paso a los campos, y los campos a los pueblos. Cada paisaje fugaz era como un respiro. Vi a una mujer subir en la siguiente parada. Suéter gris, rostro surcado por los años. Un libro con la portada desgastada en las manos. Se sentó frente a mí y saludó con un leve gesto. No hablamos, no hizo falta. 2 horas después abrí el cuaderno. No de esos para dramas o poesía, solo uno común que encontré en la farmacia. De espiral, sencillo. La primera página estaba en blanco. Escribí, no soy una carga. Luego, no soy un plan de repuesto. Y al final, no me arrepiento. Fueron demasiados años intentando achicarme, encogerme para no incomodar, reprimiendo opiniones, tragando emociones como si fueran medicina amarga para mantener la paz. Pero la paz no se construye con silencio, se construye con verdad. Y la verdad era que había estado presente en cada Navidad, cada enfermedad, cada nuevo empleo, cada puerta que se cerraba de golpe, cada comida en la que se olvidaron de agradecer. Estuve ahí, solo dejé de ser vista. Ahora tendrían que vivir con esa ausencia, no como un castigo, sino como una realidad. Cuando el tren se detuvo en un pequeño pueblo costero, mitad cabañas, mitad niebla, bajé sin dudarlo. No tenía reservación. Solo un nombre anotado en un papelito que me dio una señora de la iglesia que dijo, «Te va a gustar este lugar. Está en silencio y nadie hace preguntas». Tenía razón. Encontré la posada, una vieja casa convertida en hospedaje con escaleras que crujían y cobijas pesadas, y pagué 3 noches en efectivo. La señora en la recepción me entregó una llave sin reparar en mi edad, en mis manos, ni en el hecho de no llevar equipaje. Habitación 4. Ventana mirando al mar. Esa noche caminé por la orilla con zapatos poco prácticos, dejando que el agua me mojara los tobillos. Nadie gritó mi nombre. Nadie me preguntó dónde había estado o qué pensaba hacer después. El cielo estaba abierto y respiré como si mis pulmones recordaran cómo hacerlo. De regreso en la habitación, me senté junto a la ventana y escribí una línea más en el cuaderno. Irse no es lo mismo que desaparecer, porque yo no había desaparecido. Simplemente había dejado de esperar ser invitada de nuevo. Me quedé en el pueblo costero más tiempo del que pensé. Lo que serían 3 noches se volvió 12. A la encargada no le importó. Me dio tarifa de temporada baja, me llevó panecillos calientes por la mañana y solo una vez preguntó si quería compañía para cenar. Cuando le dije que no, no volvió a insistir. Algunas mañanas salía a caminar. Algunas tardes me sentaba en el porche con mi libro, leyendo las mismas páginas una y otra vez. Algunas noches escribía, no para nadie, solo para poner nombre a las cosas. Nombrar siempre me había ayudado. Escribí sobre el olor de la franela vieja de Hassen, sobre la forma de la boca de Santiago cuando reía sin pensarlo, sobre las manos de Angelina, tan parecidas a las mías, solo más jóvenes y firmes. Escribí sobre la primera vez que me sentí rechazada y la última vez que intenté fingir que no dolía. Y luego escribí sobre la casa, sobre cómo la había amado y cómo dejó de quererme de vuelta. Eso fue lo más difícil de admitir, porque nos enseñan a creer que los lugares guardan nuestros recuerdos como museos, pero número. Los guardan como adictos, apilados, polvorientos y muchas veces inaccesibles. Y si la gente a tu alrededor deja de abrir esas cajas, empiezas a dudar si esos recuerdos alguna vez importaron. Yo había pasado demasiado tiempo aferrada a cuartos que olvidaron mi nombre. Ahora no necesitaba un cuarto, necesitaba espacio. Una mañana fui a la oficina de correos y envié un sobre pequeño a Angelina. Adentro iba una llave de una caja de seguridad y una nota escrita a mano. Para el día en que necesites empezar de nuevo. No porque fallaste, sino porque te negaste a quedarte donde no eras vista. Sin palabras legales, sin explicaciones. Encontraría los documentos cuando llegara el momento. El fideicomiso crecería despacio, en silencio,
igual que la mujer que lo levantó. Esa tarde me compré una rebanada de pay de manzana en el diner cerca del muelle. Me senté en la barra junto a una enfermera jubilada que no habló de nada más que de rompecabezas y de su gato terco. No me preguntó de dónde era, no le importó. Me pasó el sobrecito de azúcar sin que yo lo pidiera y comimos en silencio como personas que ya no tienen nada que demostrar. Más tarde, caminando por la orilla rocosa, recordé algo que Hassen dijo una vez tras una fuerte discusión con Santiago, una de las pocas peleas que lo hicieron salir del cuarto. «Tiene tu terquedad», murmuró Hassen. «La única diferencia es que la tuya sabe cuándo dejar de importar lo que piensen los demás». En ese entonces pensé que era un insulto disfrazado de cumplido. Ahora sabía que era una profecía. Mi teléfono sonó solo una vez esa semana. Número desconocido. No contesté. Ya no tenía nada que explicar. Que se quedaran con la duda. Que se atoraran con el silencio. Mi ausencia era el idioma más claro que había hablado en mi vida, y supe sin dramas ni justificaciones que ninguno de ellos, ni Santiago ni Claudia, tendría el valor de hacer la única pregunta que importaba. ¿Qué te hizo dejar de esperar a que te entendiéramos? Porque ya sabían la respuesta, solo que no pensaron que actuaría, pero lo hice. No con gritos, no con crueldad, sino por completo. No necesitaba que reconocieran el dolor, no buscaba una invitación tardía para volver al círculo. Lo único que requería era saber que podía irme con nada más que una maleta, un nombre y mi propia historia intacta. Y lo logré. Esa noche me quedé en la orilla del mar y di las gracias en voz alta, no a alguien en especial, solo al viento, solo a mí misma, por no rendirme. La casa se vendió un jueves. Irma me mandó un mensaje para confirmar. Fondos recibidos. Trato cerrado. Los nuevos dueños entrarían el lunes. No hubo festejo, ni copas de vino espumoso, solo una calma fresca en el pecho, esa que llega después de una respiración contenida durante años y finalmente liberada. No me sentía victoriosa, me sentía en sintonía. Esa tarde caminé por una loma angosta detrás de la posada. No había mucho que mirar, pasto ralo, unos cuantos árboles torcidos por el viento, gaviotas dando vueltas con flojera en lo alto, pero en la cima había una banca frente al mar, tallada con un nombre que no reconocí, y un año borrado por el tiempo. Me senté ahí un buen rato, sin pensar, sin recordar, solo sentada. El cielo era amplio y nublado, un gris que prometía guardar silencio, sin amenazas de lluvia, sin destellos de sol, justo la quietud suficiente para notar la propia respiración. Y pensé, esto es la paz, no reconciliación, no resolución, solo espacio, para volver a estar completa. De regreso en la cabaña desempacaba las últimas cajas. Extendí la colcha que había hecho la mamá de Hassen al pie de mi cama. Colgué mi bata en la puerta, acomodé las especias que todavía usaba, canela, tomillo, un poco de romero del manojo de Angelina, y luego encendí una vela, no como ritual, sino como señal. Una manera de decir, esto es mío, este espacio, este aire, esta versión de mi vida. Me senté en la mesa con una taza de té y por fin les escribí de vuelta. No a Claudia, no a Santiago, sino a Angelina. Cariño, la casa ya no está y yo sigo aquí. Eso quiero que recuerdes. No nos definen los espacios a los que nos dejan entrar. Nos definen los que nos negamos a reducirnos dentro de ellos. Un día quizá te encuentres en un cuarto donde nadie te escuche, donde tus historias sean descartadas y tu silencio confundido con consentimiento. Cuando llegue ese día quiero que sepas que tienes permiso de irte, de levantar nuevos muros, de abrir nuevas puertas, de ir a donde el aire no exija disculpas. Siempre estaré orgullosa de ti, no por mantenerte siempre amable, sino por mantenerte despierta, por saber cuándo la amabilidad se convierte en borrarte a ti misma. El dinero es tuyo, pero más que eso lo es la libertad. Úsala con sabiduría, úsala con valentía, úsala con alegría. Y si alguien pregunta por qué te fuiste, diles que fuiste criada por una mujer que al fin hizo lo mismo, con amor. Abuela. Cerré la carta y la puse junto a la tetera. Después salí al anochecer. La brisa del mar rozaba suave mi cara.
y por primera vez en décadas no llevaba nada conmigo, ni expectativas, ni cargas, ni la necesidad de explicarme, solo yo, íntegra, abierta, como algo honesto dejado a la intemperie, como una verdad que ya no teme ser dicha, como una mujer que dejó la casa y jamás volvió la mirada. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.